Lisboa, Portugal, una ciudad impregnada de rica historia y vibrante cultura, establece el telón de fondo para este desgarrador crimen verdadero de una vida prometedora, brutalmente interrumpida. Después de días de estar en las noticias nacionales como persona desaparecida, la otrora vibrante Beatriz Lever fue trágicamente descubierta en un río, en un estado de descomposición tan malo que se necesitaron registros dentales para confirmar su identidad. Estaba claro por las marcas en sus manos que había intentado defenderse. También había heridas en su cabeza. ¿Qué llevó a tal violencia? ¿Quién le había hecho esto? ¿Y por qué? Acompáñame mientras te guío a través de la serie de eventos que culminaron en este desgarrador incidente y las consecuencias que siguieron. Beatriz Lever nació el 7 de junio de 1997, en Elvas, un pequeño pueblo situado cerca de la frontera de España. Al crecer, desarrolló un gran amor por la música, la literatura y el altruismo. Era la única hija muy querida de Paula y Carlos Lever. Era una pianista talentosa y una ávida lectora, con un profundo interés en la psicología y el comportamiento humano. Beatriz soñaba con ser psicóloga. En busca de este sueño, se mudó a más de 100 millas de distancia a Lisboa y comenzó a estudiar psicología en el Instituto Universitario de Lisboa. Vivía en el apartamento de su tío en Chilis junto con su primo. Después de completar con éxito su licenciatura de 3 años, decidió continuar su educación e ingresó en un programa de maestría en psicología social y organizacional. Para complementar sus ingresos, trabajó medio tiempo en una tienda de Disney. Beatriz era una persona sociable que fácilmente hacía amigos. Era muy conocida entre sus profesores, compañeros de clase y los clientes de su trabajo. El viernes, 22 de mayo, Beatriz estuvo ausente inesperadamente de una presentación en grupo en clase. Esto fue un shock para todos, ya que ella era reconocida por su dedicación y confiabilidad, nunca faltaba a una clase. Lo que fue aún más inusual es que ella no contactó a nadie para explicar su ausencia. Al día siguiente, la madre de Beatriz, Paula Lever, recibió una llamada de Rubén Caudo, un amigo de su hija. Expresó su preocupación por no poder contactar a Beatriz. Tras colgar con Rubén, Paula trató de contactar a su hija, pero no contestó sus llamadas. Carlos, el padre de Beatriz, se unió a Paula en Lisboa. Juntos, lograron obtener las llaves del apartamento de Beatriz. Beatriz compartía el apartamento con su primo. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, su primo estaba en aislamiento en casa, dejándola viviendo sola. Al llegar al apartamento de Beatriz, sus padres se sorprendieron gratamente al encontrar a Rubén Caudo ya allí, esperándolos en la entrada. Entraron juntos al apartamento y notaron que la luz principal estaba encendida, y había platos en la mesa de comedor, dando la impresión de que Beatriz volvería pronto. Sin embargo, encontraron su billetera y teléfono celular en la mesa, objetos que ella nunca dejaría atrás, a menos que tuviera prisa. Esto los alarmó. Paula especuló que Beatriz debió haberse ido con prisa para dejar estos artículos esenciales atrás. Pero la pregunta seguía siendo, ¿dónde podría estar ella? Todo lo demás en el apartamento parecía limpio y en orden, sin signos de juego sucio. Inicialmente, sus padres creyeron que ella se fue por su propia voluntad y que volvería pronto. Sin embargo, a pesar de lo que reveló en la superficie, la intuición de Paula le decía que algo estaba terriblemente mal. Se apresuraron a la Policía de Seguridad Pública de Portugal, Policía de Seguridad Pública, y presentaron un informe de personas desaparecidas. Como es el caso en muchos países, generalmente se requiere que las personas esperen 24 horas antes de presentar tal informe, a menos que haya evidencia o una fuerte sospecha de un delito. Sin embargo, el apartamento de Beatriz no mostraba signos de entrada forzada ni de lucha. 24 de mayo. Han pasado 24 horas sin noticias ni señales de Beatriz. Sus ansiosos padres apenas han dormido y se preocupan cada vez más con cada hora que pasa. Durante todo este tiempo fueron apoyados por su amigo, Rubén Caudo. Al ver a los padres tan angustiados, Rubén abrió un grupo de WhatsApp para iniciar la búsqueda de Beatriz, invitando a todos los que pudo encontrar que posiblemente la conocían, desde su familia, sus amigos o conocidos. Organizó grupos de búsqueda y compartió actualizaciones periódicamente con todos. A medida que pasaban los días, y no había señales de Beatriz, sus padres temían que estuviera perdida, secuestrada o algo peor.
Paula se preguntaba si aparecería una nota de rescate. Cualquier actualización ahora sería un alivio. Este caso comenzó a ganar tracción en las noticias nacionales con reporteros y periodistas hablando de Beatriz en todas partes. Sus padres tenían la esperanza de que esto aumentaría la conciencia y que alguien, en algún lugar, se presentaría con una actualización sobre su paradero. Mientras tanto, la policía realizaba su propia investigación. Pronto anunciaron que tenían a su principal sospechoso en mano. Lo que absolutamente sorprendió a todos fue que el sospechoso no era otro que el amigo de Beatriz, Rubén Caudo. Paula al principio consideró esto absurdo. Pero un hombre que estaba ayudando más que cualquier otro, movilizando a las personas, liderando grupos de búsqueda y actualizando a todos a través de WhatsApp, ahora estaba siendo acosado por la policía. ¡Qué enfurecedor! Paula se sentía mal por este hombre. Sabía que Beatriz había conocido a Rubén desde el inicio de su maestría, y él parecía más preocupado y desesperado por encontrarla que cualquier otra persona. ¿Qué posible confusión pudo haber llevado a la policía a arrestar a Rubén? Resulta que mientras la policía investigaba la desaparición de Beatriz y cuestionaba a las personas que la conocían, aprendieron de sus amigos que Rubén la apreciaba mucho, más bien estaba obsesionado con ella. Constantemente buscaba su compañía y quería que ella pasara tiempo con él, y solo con él. Además, al acceder a los mensajes en su teléfono, parecía que Beatriz y Rubén eran más que solo amigos, y esto fue suficiente para obtener una orden de registro para su apartamento. Allí hallaron evidencia incriminatoria para enfrentarlo, pero más sobre eso después. Rubén Caudo mismo era un hombre de 24 años bien querido, descrito por muchos como amigable, inteligente y a veces coqueto. Al igual que Beatriz, tenía un fuerte interés en la literatura y la música, y también estaba estudiando para su maestría en psicología social. Escribió con cariño sobre su trabajo voluntario humanitario en Mozambique, e incluso había publicado artículos en periódicos locales. Lo que Paula y Carlos no sabían era que la policía tenía buenas razones para sospechar de él. Cuando llevaron a Rubén Caudo a la sala de interrogatorios, hablaron con él durante horas, mostrándole lentamente las pruebas que habían recopilado para medir su reacción y obtener una confesión. Le mostraron el teléfono móvil de Beatriz, que reveló que habían estado en contacto durante los últimos días, y que él fue la última persona en verla con vida. También le mostraron las huellas de sangre que encontraron en el apartamento de Beatriz, huellas que eran indetectables a simple vista, pero eran visibles bajo luz ultravioleta. El vecino de Beatriz también había mencionado avistamientos de gotas de sangre en el área pública del complejo de apartamentos, pero en ese momento no le dio mucha importancia, y simplemente lo limpió. Rubén negó toda implicación, afirmando que solo era un amigo de Beatriz y estaba extremadamente preocupado por ella. Los investigadores estaban perdiendo su tiempo cuando podrían estar allí fuera, como él, liderando grupos de búsqueda e intentando localizarla. Cuando se le presionó por su paradero esa noche, dijo que efectivamente pasó tiempo con ella, pero se separaron esa noche en buenos términos. Dijo que ahora estaba preocupado por ella y no tenía motivo ni razón para hacerle daño, ya que la quería profundamente. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron la sangre que encontraron en el coche de su padre en su apartamento, y que el ácido desoxirribonucleico coincidía con el de Beatriz, emergió un Rubén diferente, ahora enfrentando pruebas irrefutables y sorprendentemente confrontado de una manera que no podía imaginar, confesó. 21 de mayo 2020, Rubén recogió a Beatriz de su apartamento en Lisboa, y condujeron hasta la casa de sus padres a unos 15 millas de distancia. Con sus padres fuera, disponían de la casa para ellos. Pasaron la noche allí, y al día siguiente, regresaron a Lisboa alrededor de la 1 de la tarde. Esa noche, Beatriz planeaba reunirse con algunos compañeros de clase y amigos. Tenían un proyecto grupal para presentar al día siguiente, y querían repasar los detalles y divertirse un poco. Beatriz le dijo a Rubén que no podía verlo esa noche, y que al día siguiente regresaría a Elvis para visitar a sus padres y a su novio. Rubén no estaba contento con esto. Quería pasar más tiempo con Beatriz, y no le gustaba la idea de que ella estuviera con otras personas. Ella, especialmente su novio. Intentó convencerla de cambiar sus planes, pero ella se negó. Ella se plantó y le dijo que solo eran amigos y que él tenía que aceptar eso. Quizás fue esto lo que lo desencadenó, un rechazo por otro hombre que no podía aceptar.
Lo que hizo después fue, en resumen, repugnante. Rubén expresó sentirse rechazado y enojado. Decidió tomar las cosas en sus propias manos. Recogió una barra de hierro de casa y condujo hasta el apartamento de Beatriz. Tuvo que pasar por un puente de peaje, donde pagó a propósito en efectivo para evitar ser rastreado. Sabía que Beatriz iba a estar sola, porque ella le había dicho que su prima había vuelto a casa. Rubén también puso su teléfono en modo avión como precaución extra. A su llegada, salió de su vehículo, ocultando la porra de la vista. Luego tocó el timbre. Beatriz, sorprendida por su visita inesperada, lo recibió dentro. Esta cuenta coincide con el informe policial, que no notó evidencia de entrada forzada. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, Rubén lanzó un ataque brutal a Beatriz con su bastón. La golpeó varias veces. Hizo todo lo posible para defenderse, cubriendo su rostro y cabeza con los brazos. Pero Rubén la dominó. Lo golpeó con fuerza en la cabeza 5 veces. Fue tan violento que Beatriz murió en el acto. Una vez que Rubén se calmó y asimiló lo que acababa de hacer, entró en pánico y decidió que necesitaba encontrar una manera de encubrir esto y deshacerse de su cuerpo. Pasó las siguientes 5 horas en su apartamento, limpiando meticulosamente la sangre y las pruebas. También envió un mensaje desde el teléfono de Beatriz a un amigo, diciendo que estaba muy cansada para reunirse con ellos. Esperó hasta bien entrada la noche, y utilizando la cobertura de la oscuridad, llevó el cuerpo de Beatriz en su espalda, todo el camino hasta su coche. Condujo hasta el río Tajo, el río más largo de la península ibérica, y arrojó su cuerpo. Luego regresó a su casa, actuando como si nada hubiera sucedido. De vuelta al interrogatorio, Rubén comenzó a quebrarse bajo la presión y empezó a sollozar. Dijo que no tenía intención de matarla, que la amaba y que solo quería estar con ella. Dijo que inicialmente había ido al apartamento para hablar con ella, pero ella lo rechazó una vez más y le dijo que se fuera. Fue entonces cuando perdió el control y la golpeó con la barra en un ataque de ira. Dijo que había entrado en pánico y que había intentado deshacerse de las pruebas y del cuerpo. Dijo que lamentaba lo que había hecho y que deseaba poder retractarse. La policía le preguntó qué había hecho con el cuerpo, y él les contó sobre la ubicación exacta en el río donde envolvió el cuerpo en una manta, lo ató con una cuerda y un peso, y lo vio hundirse. Dijo que había esperado que el cuerpo nunca fuera encontrado, y que podría olvidar lo que había hecho. La policía, acompañada por un Rubén, lanzó una operación de búsqueda a lo largo del río Taito. Después de varios días de búsqueda incansable, utilizando botes, buzos y drones, finalmente descubrieron el cuerpo de Beatriz a unos 2.4 kilómetros río abajo, de donde Rubén lo había descartado. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero fue identificado positivamente como Beatriz a través de sus registros dentales. Las pruebas forenses confirmaron que había muerto debido a un severo trauma contundente en la cabeza y tenía heridas defensivas en sus manos, lo que indica que se defendió. La policía acusó a Rubén de asesinato en primer grado y ocultamiento de un cadáver, y lo llevaron a la prisión, donde esperaría el juicio. La noticia de la muerte de Beatriz causó conmoción en la comunidad. Sus amigos, compañeros de clase y colegas quedaron devastados, incapaces de comprender que había sido asesinada por alguien que todos conocían, e incluso participaron en la búsqueda de ella. Se realizó una vigilia en su memoria, y las redes sociales se inundaron de dolor y recuerdos de Beatriz. La traición de Rubén solo amplificó su dolor. Él y su familia fueron condenados en redes sociales. Era el hombre más odiado en Portugal. Rubén fue acusado de asesinato, profanación de un cadáver y de un delito. Fue detenido en prisión preventiva, esperando juicio. En algún momento, fue agredido por otro prisionero y también intentó acabar con su vida. Rechazó el asesoramiento psicológico ofrecido. Mientras esperaba su juicio, fue puesto en vigilancia por riesgo de suicidio. Sin embargo, el domingo 20 de junio de 2020, en algún momento entre las 10 p.m. y las 11 p.m., se ahorcó en su celda con su sábana de cama y dejó una nota en la que se disculpaba por sus acciones y expresaba su incapacidad para vivir con la culpa. La mamá de Beatriz expresó sus condolencias a Rubens en las redes sociales. Dijo que tenía empatía por su familia porque ellos también habían perdido a un hijo.
Además, quería poner fin al odio que había en las redes sociales. Había una cantidad abrumadora de odio contra Rubén y celebración alrededor de las noticias de su muerte, que Paula quería contrarrestar estas reacciones odiosas con una de paz y amor. Escribió, cita, Rubén es un chico normal, de 24 años, que bien podría ser mi hijo. Por lo tanto, debo rendir mis respetos a su familia. Además, lamentó que él se quitara la vida porque afectó su propio cierre. Cita, debía hablar con él. Era lo menos que podría haber hecho. Necesitaba respuestas. El caso de Beatriz Lever se cerró oficialmente, pero las preguntas persistieron. ¿Qué impulsó a Rubén a cometer un acto tan violento? ¿Cómo pudo ocultar su lado oscuro a todos los que lo conocían? Después de la muerte de Beatriz, su familia y amigos se esforzaron por mantener viva su memoria. Organizaron conciertos y lecturas en su honor y establecieron una beca en su nombre para apoyar a los estudiantes que aspiran a estudiar psicología. También aumentaron la conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la salud mental, alentando a las personas a buscar ayuda si se encontraban en una situación similar. La trágica historia de Beatriz Lever nos enseña por qué es importante controlar nuestros impulsos, aprender a respetar las decisiones de los demás, incluso cuando van en contra de lo que deseamos, y no dejarnos vencer por nuestros pensamientos y emociones oscuros. Les dejo con un video de Beatriz Lever, tal como ella podría haber deseado ser recordada, tocando el piano. Que encuentre la paz eterna y que su música siga resonando para siempre. Por último, si disfrutaste de mi trabajo, dale me gusta y comparte este video, y considera suscribirte, si aún no lo has hecho. En pantalla puedes encontrar otros casos de mi trabajo. Gracias.